Comienza Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Para que tengan vida, dedicado a la medicina. Les habla Alicia Lois y en el control me acompaña, como siempre, José Luis Lois. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días, Alicia. Y en el micro hoy me acompaña el doctor Alfonso Marco, médico de familia y es jefe de urgencias del Hospital de San Chinarro de La Moraleja. ¿Verdad, Alfonso? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por venir aquí en Madrid. Ya nos ha acompañado en más ocasiones, hemos hablado de drogadicciones y de medicina del deporte en otros programas. Decía el médico santo San José Moscati: tendrás que estudiar un libro no impreso. Su tapa son las camas del hospital y su contenido los cuerpos doloridos de nuestros pacientes. Tienes que acompañar a tus estudios con compasión por los enfermos y una gran sonrisa. Pues encomendándonos a este médico santo, San José Moscati, seguimos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, en este mes de junio, así que se nos ha ocurrido tratar un tema muy importante y frecuente en la cardiología, que a Alfonso le gusta mucho, ¿verdad, Alfonso? Sí, es uno de mis temas preferidos. ¿Cuál es el tema? La fibrilación auricular. La fibrilación auricular, que es la arritmia más prevalente, es una de las arritmias más frecuentes. Ya en mis predecesores en el programa, los doctores Adolfo Sequeiros y Sara Servén, hicieron el 17 de diciembre de 2019 un programa dedicado a las arritmias en el paciente mayor, muy interesante, que pueden buscar en el podcast. Pero hoy vamos a hablar más en concreto de la fibrilación auricular. Hablaremos también de los fármacos más usados en esta arritmia, de la importancia de los anticoagulantes, de la frecuencia, del control de la frecuencia y de las complicaciones que puede tener. Y en la última parte contestaremos al correo del paciente y finalizaremos, como siempre, con la oración de los niños. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es paraquetenganvida@radiomaria.es. También pueden escuchar nuestros programas, que están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María. Así además lo pueden escuchar pues más tranquilamente y también mandárselos a sus amigos. Ahora les invitamos a que continúen la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Pues como les decíamos, vamos a hablar de una de las arritmias más frecuentes del corazón, pero antes primero vamos a hacer un pequeño repaso muy sencillo, porque es verdad que en la radio no tenemos la imagen y eso pierde mucho, porque el corazón es muy fácil de entenderlo con imagen, pero nos va a resumir un poquito, Alfonso, la anatomía del corazón para que entendamos luego lo que vamos a contar después. Sí, es fundamental porque si no es difícil de entender. Yo muchas veces intento explicar el corazón como si fuera una casa con 4 habitaciones, pero que solo están comunicadas 2 a 2. Y que el resto, para ir de unas habitaciones a otras, tienes que ir por fuera, ¿no? O sea, el corazón es una bomba, pero que a su vez está formado por 4 bombas pequeñitas, que son esas habitaciones. Las aurículas y los ventrículos. Las aurículas son más chiquititas porque simplemente tienen que impulsar la sangre de la aurícula hacia el ventrículo. La aurícula es donde se recoge la sangre que viene del cuerpo o que viene de los pulmones, pasa a la otra habitación que es el ventrículo, y cuando el ventrículo se contrae, que es la bomba grande, manda la sangre o bien a los pulmones o bien al resto del cuerpo, que es la circulación general. Eso es muy importante. Y como la medicina es una maravilla porque nos permite darnos cuenta de la maravilla que es la creación y de lo bien hechos que estamos, ¿no? Y el corazón es un ejemplo de ello, como desde cierta simplicidad, porque en el fondo es muy sencillo. El corazón es, por un lado, mecánica, válvulas y bombas, que cualquier fontanero de los que nos esté oyendo podría seguro saber mucho más que nosotros de esto. Y por otro lado, un pequeño circuito eléctrico, ¿no? Entonces, para que eso funcione bien, necesitamos que las aurículas y los ventrículos, esas 2 habitaciones, estén coordinadas, porque si se contraen a la vez, la sangre, pues el ventrículo no estaría lleno, la válvula que hace que la sangre no vaya para atrás la podríamos pillar abierta. Entonces hay un sistema eléctrico con un pequeño retardo que primero
hace que funcione la válvula chiquitita, la de la aurícula, hace un pequeño retardo de tiempo y esa misma corriente eléctrica después activa el ventrículo, la válvula grande, ¿vale? En la arritmia en la que estamos hablando, eso empieza a fallar. Las aurículas funcionan... ese ritmo eléctrico, cuando el corazón es normal, se genera en un único punto que hace que vaya por un camino muy determinado hasta el corazón. La fibrilación auricular fundamentalmente es que el corazón se vuelve loco. La aurícula. La generación de ese impulso eléctrico, en vez de salir de un punto cualquiera, descarga de cualquier célula de la aurícula, y entonces se generan múltiples impulsos eléctricos, lo que hace que la aurícula no se contraiga, que luego hablaremos de la importancia que tiene eso, y de que el ritmo al corazón llegue de forma variada y alterada. Eso, yo les digo a mis pacientes que en vez de contraerse eso como un puño entero de una vez, pues la aurícula, al tener la fibrilación, viene ahí el nombre, como si fuera un saco de gusanos que se mueve de una forma sincrónica, sin ningún sentido, sin contraerse en realidad. Entonces dispara electricidad de una forma alocada hacia el ventrículo a una frecuencia mucho más alta de la que debe, porque claro, esto también es importante, el ritmo. Eso es. Entonces, esa es la parte un poco mecánica y eléctrica. Y luego, el corazón es importante que sea rítmico, por lo que contábamos de que se coordinen aurículas y ventrículos. Y luego, que tengamos la frecuencia que nuestro cuerpo necesita. Claro. La frecuencia del corazón normal va entre los 60 latidos por minuto y los 100 latidos por minuto. Todo lo que esté dentro de esos parámetros es lo normal. Aunque es verdad que hay gente que a lo mejor es muy deportista y tiene 45 latidos en reposo y está tan a gusto. No hay ningún problema. Y gente que está un poquito por encima por diferentes motivos, que tampoco pasa nada. Pero como tenemos que movernos con unos estándar... Claro, y además, eso es lo mejor para que el corazón pues aguante más y tenga más tiempo de funcionamiento. Eso es. Hay que pensar que al final el corazón no es más que un músculo. Y lo que hace ejercicio al músculo es cada vez que se contrae. Cada vez que se contrae es un ejercicio que está haciendo ese músculo. Uh-huh. Si se contrae muy rápido, está haciendo mucho más ejercicio, y eso hace que, igual que si voy al gimnasio y hago bíceps, el bíceps crece, pues si el corazón se contrae más de lo que debe, el corazón crece, se hipertrofia el músculo, y eso tiene unas consecuencias a medio y largo plazo. Que pueden dar daños como infartos o daños isquémicos. La fibrilación auricular, esta aurícula dispara de una forma alocada y entonces mucho más rápido de lo que es normal, ¿no? Eso es. La aurícula dispara eso entre 60 y 100 latidos por minuto en condiciones normales y de reposo, y en este momento... Primero, descargan muchas células a la vez de diferentes puntos y descargan a frecuencias de 300 latidos por minuto. Esa no va a ser la frecuencia del corazón. Ahora entra la segunda parte. Ese punto en el que hablábamos que hay un retardo es como una especie de freno o de barrera o de aduana que hace que no todos los impulsos puedan pasar, gracias a Dios. Uh-huh. Porque a 300 latidos por minuto aguantaríamos muy poquito tiempo. Claro. Entonces... La aurícula está descargando de forma alocada y solo pasan algunos estímulos. El problema es que no pasan de forma rítmica, igual pasa uno ahora, otro al segundo, otro a los 15 segundos, y eso hace que la frecuencia del corazón sea variable y que cuando tocamos el pulso lo que notemos es una cosa que no va rítmica, que los latidos van descoordinados, y que el corazón vaya a frecuencias habitualmente más altas de lo que debemos, ¿no? Entonces, cuando hablemos del tratamiento, veremos qué implicación tiene eso y qué estrategias usamos para controlar eso. Es verdad que el pulso en la arteria radial, por ejemplo, en la muñeca, a veces es difícil de coger bien por una persona que no sea experta y o incluso estos relojes que hay ahora que pueden no detectar todos los latidos. Pero bueno, para eso es bueno que el médico de familia, una vez al año, a los pacientes que son hipertensos, diabéticos, se les ausculte. Una auscultación es nada, lleva un minuto menos, es poner el fonendo en los focos cardíacos para oír precisamente esto, porque si un corazón normal tiene que ir pum, 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 rítmico. Ahora en la radio sí se puede hacer este ruido. Eso es. Pues un corazón arrítmico, de repente oyes pum, 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 pum. O sea, completamente arrítmico. Eso es lo que significa la arritmia, ¿no?
Y ahí pues ya podemos hacer un electro si sospechamos que hay un problema, que el diagnóstico va a ser con el electrocardiograma de 12 Eso es, el diagnóstico es muy sencillo. O sea, a mí me gusta esta arritmia porque es muy sencilla. Sí. Porque, no, o sea, es una arritmia muy frecuente. Muy frecuente, sobre todo. Y que yo que me he dedicado toda la vida a la urgencia, es un motivo de consulta en la urgencia muy frecuente y que muchas veces, requiere una actuación rápida, urgente, otras veces no, depende de la situación. Pues es muy variado y la verdad es que es muy bonito. Efectivamente, por eso también traerte, porque vamos a hablar de esto contigo, porque muchas veces los pacientes tienen la arritmia y no se enteran. Aquí, por ejemplo, aquí presente en el control de sonido, le detecté la fibrilación auricular pues tomando la tensión. De repente noté que eso, pues yo se lo tomé con el de toda la vida, con el poniéndome el fonendo en las orejas y dije, ¿estás arrítmico? Vamos al centro de salud. Él estaba sin síntomas. Claro. El electro dio efectivamente, ya fue a la consulta al cardiólogo normal, no hubo que ir a urgencias porque estaba a una frecuencia adecuada. Pero el problema, los que os llegan a la urgencia, ¿no? Muchas veces son estos que llegan rapidísimos porque el corazón está respondiendo a lo mejor a 150, 170 latidos. Claro, a nosotros nos llegan, cada momento de trabajo es diferente al tuyo, entonces a nosotros nos llegan o pacientes que se nota al paciente que se lo nota. Lo que se nota son palpitaciones. Dice, oiga, me noto que el corazón me va muy rápido. Algunos incluso dicen que se lo notan arrítmico, ¿no? A veces dicen, es que no noto que los latidos no son normales. Y muchos nos llegan derivados del centro de salud, de la enfermera, de cualquier sitio donde le han ido a tomar la tensión, le han hecho un electro por casualidad y han detectado la arritmia. O algunos que llegan con insuficiencia cardíaca por la arritmia. Claro, que también se descubre por eso. Claro. Muchas veces nos la encontramos por otro motivo, vienen por otro motivo de consulta y te encuentran, al hacerles un electro, te encuentras la fibrilación auricular. Yo antes de seguir avanzando, lo que sí me gustaría es tranquilizar a la gente, porque yo si tuviera que pedirme una arritmia, una arritmia me pedía esta, claramente, ¿sabes? O sea, es la más benigna de todas las arritmias que tenemos. Y muy frecuente en gente a partir de 65 años. Claro, si todos viviéramos el tiempo suficiente, todos acabaríamos teniendo una fibrilación auricular. El corazón se va desgastando y a partir de los 65 aumenta progresivamente la probabilidad de tenerla. De hecho, yo cuando veo un paciente con 85-90 años con el corazón perfecto, digo, pues, increíble. Sí. Qué raro. Sí, o sea que lo primero es desdramatizarlo, porque todo lo que tiene relación con el corazón suena como muy grave y muy importante, y esto no lo tiene. Bien manejado, se vive perfectamente. Y bien manejado no tiene por qué reducir ni la supervivencia, ni la calidad de vida, ni nada por el estilo. Yo creo que eso es lo primero antes de seguir avanzando, para que nuestros oyentes estén tranquilos. ¿Cuál es la causa, aparte de la edad, como hemos dicho, de que aparezca esta arritmia? ¿Por qué unos ancianos lo tienen, otros no? Porque, ancianos y gente no tan anciana. Pues las causas son variadas. Muchas veces no encontramos una causa, pero muchas veces es por otros problemas del corazón, las dilataciones auriculares. Cuando esa aurícula que hablábamos, la bomba chiquitita, se dilata, hace que el sistema eléctrico no funcione bien. Alteraciones hormonales como las hormonas tiroideas. Nosotros siempre que diagnosticamos una fibrilación auricular pedimos unas pruebas de hormonas tiroideas, porque a veces un hipertiroidismo hace que aparezca una fibrilación auricular. La toma de ciertos medicamentos, algunos tóxicos, como hablamos el día de las drogas, también pueden generar fibrilación auricular. Y la mayoría son idiopáticas. No tenemos una razón más allá que el propio envejecimiento, aunque vemos gente con fibrilación auricular. No es una enfermedad exclusiva de ancianos. En algunos jóvenes también lo vemos. Algunos procesos infecciosos pueden provocarlo. Claro, endocarditis, miocarditis, infartos previos, que al estudiar al paciente pues se le hace una prueba de esfuerzo, lo que sea, el cardiólogo después ya le estudia y efectivamente descubre pues a lo mejor infartos que tenía que no se había enterado, pequeñas isquemias. Sí, muchas veces la fibrilación auricular es la puerta de entrada para que podamos encontrar otras cosas. Es un poco el síntoma que está dando la cara de otras patologías que como siempre insistimos, claro, los factores de riesgo cardiovascular, eso es. La obesidad, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, el tabaco, por supuesto, que hacen que dañen las células cardíacas como se dañan otras, ¿no? Entonces estas como van tan coordinaditas y tan bien, pues cuando ya falla alguna,
pues no se nos viene abajo. Entonces hemos hablado un poquito de la clínica, que se puede presentar asintomático, o sea, de repente encontrarlo, pues porque me ha pasado también, casual. Un catarro, le auscultas el pecho, le auscultas el corazón, anda, estás arrítmico. Alguna paciente me decía, si yo venía por un catarro y me has puesto anticoagulación, ahora hablaremos de ello. Qué barbaridad, pues si lo sé no vengo. Y estas cosas, ¿no? Asintomáticos, o sea, silentes, y luego pues sintomáticos, como decía Alfonso, pues notarse palpitaciones, que no todas las palpitaciones son arritmias, porque muchas veces las palpitaciones son por ansiedad, como hemos hablado aquí también, o pues por otro tipo de arritmias, o una fatiga, que no entra el aire, o puede doler el pecho, o que no tolera el ejercicio, se pone a hacer ejercicio y el corazón, o incluso desmayos, porque ha ido demasiado rápido el corazón, pero con un latido que no es a lo mejor eficaz. Que no es eficaz. Y bueno, pues puede dar una sintomatología variada. Y como decías también, pues en ocasiones se diagnostica esta arritmia al estudiar enfermedades que son consecuencia de la misma, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a hablar ahora de ello, pero un paciente que tiene un ictus, pues tiene un ictus, que es una lesión de un trombo en el cerebro, un pequeño trombo, pues le estudia si la causa era una fibrilación auricular. Un deterioro cognitivo, una demencia vascular, pues pueden ser, al buscar, encontremos esto. Bueno, sí, yo creo que es importante, como hemos repasado un poco la anatomía, explicar qué está pasando con la fibrilación. Como decía, la aurícula deja de contraerse y eso hace que ahí se retenga la sangre, se quede, no fluya como debe. Y eso hace que la sangre se queda como estancada como en unas cañerías estancadas. Eso es. Y hace que esa sangre que está ahí empiece a formar coágulos. Ese es el gran riesgo de la fibrilación auricular. El riesgo no es lo que le pasa al corazón, que en realidad no le pasa gran cosa. Si le controlamos la frecuencia, al corazón no le va a pasar nada. El problema fundamental es el de los trombos, ¿vale? Y pasa por eso, porque la sangre queda retenida en la aurícula y al estancarse y no circular, pues aunque el cuerpo tiene mecanismos para evitar la coagulación, pero hay sobre todo una pequeña zona en las aurículas, que son las orejuelas, donde se acumula más y es donde habitualmente se forman esos coágulos, que es lo que los médicos estamos obligados a controlar. Ahí es donde está la clave de la fibrilación auricular y donde tanto los de primaria como los cardiólogos como los de urgencias no podemos dejar pasar. Eso es, valorar el riesgo de que haga un trombo este paciente, un coágulo. Entonces, por eso esta enfermedad es importante que el paciente, muchas me dicen, pero entonces ya tengo bien la arritmia. No, la arritmia la tienes. Lo importante es que estás bien anticoagulado, que ahora hablamos de eso. Porque, no, o sea, pero ya se me ha pasado, pero ¿eso se llama la viscura? No, sí. Tú tienes que seguir tomándote el Sintrom, la medicación que ahora hablaremos, por esto, ¿no? Por las consecuencias de tu arritmia. Bueno, pues esto ya... ¿Cómo hacemos el diagnóstico? No sé si quieres que hablemos del diagnóstico. Sí, el diagnóstico, como te decía al principio, es muy sencillo. O sea, el diagnóstico es un electrocardiograma. Ya está, nosotros vemos el electrocardiograma y con un mínimo de experiencia del médico detecta perfectamente que es una fibrilación auricular. Además de detectar que es una fibrilación auricular, para nosotros es importante ver a qué frecuencia va ese corazón. Eso es lo fundamental. O sea, ¿a qué frecuencia dispara, digamos, el ventrículo, ¿no? Eso o sea, la arritmia, la aurícula va rapidísimo. La aurícula va loca y no vemos... Perdida, pero nos interesa esa muesca en el electro que nosotros vemos un poquito más grande, que esa es la que tiene que estar a una frecuencia entre 60 y 100 si está en reposo el paciente. Y eso es el dato fundamental para nosotros, porque ese es el que nos hace tomar decisiones en un sentido o en otro. Nos hace tomar decisiones eso, y para nosotros es muy importante saber si el paciente ha detectado el origen o no y el momento. ¿Cuánto tiempo lleva? Claro. Yo te hablo sobre todo desde el punto de vista de la urgencia. Los cardiólogos o los de primaria que seguís a los pacientes, quizás lo veis de otra manera, pero la mente de los de urgencia está estructurada diferente, porque para nosotros es importante saber si el paciente es el primer episodio de fibrilación auricular o no lo es, si es una fibrilación auricular crónica o es una cosa aguda, y si podemos saber cuánto tiempo lleva. Para nosotros, el paciente que llega y dice, oiga, mire, es que me he metido en la cama, y porque es muy frecuente que se lo noten en ese momento, cuando todo se queda tranquilo, y es el momento en el que se notan que el corazón va rápido, que notan las palpitaciones, y el que lo ha notado en un momento concreto, pues fenomenal, porque si ha empezado hace menos de 3 días, nosotros podemos intentar quitarle la arritmia en ese momento. Ahora hablaremos si merece la pena o no, pero
por lo menos podemos. Si no sabemos el tiempo de evolución, no podemos, porque el riesgo de que haya trombos ya formados es muy alto. Y si nosotros ponemos en marcha esa aurícula y hay trombos ahí metidos, esos trombos van a salir y hacia la cabeza seguramente. Hacia la cabeza y la vamos a liar. Claro. Entonces, para nosotros es fundamental en el diagnóstico saber el tiempo de evolución y la frecuencia cardíaca a la clara. Si tuviera un electro normal hace 48 horas y de repente aparece con la arritmia, claramente pero sabemos... Eso es muy raro. Eso no suele ocurrir, no suele evidentemente. Ocurrir. Lo que sí suele ocurrir y lo encontramos con frecuencia es la gente que se lo ha notado, que se ha notado el inicio, hasta ahora es una persona sana, no ha tenido problemas de ese estilo y por lo tanto con eso sí que solemos arriesgarnos a intentar revertirlo. De todas formas, si tenéis duda, me imagino, el cardiólogo pues hará un ecocardiograma. Claro, el problema es que para asegurarnos que no hay trombos en las aurículas, no nos vale un ecocardio transtorácico. Hace falta un ecocardio transesofágico. Del esófago, metiéndola por la boca. Eso en la urgencia no es tan frecuente. Claro. Nosotros en urgencias ya cada vez los médicos de urgencia estamos más formados en ecocardiografía. En mi servicio, pues buena parte de los adjuntos hacemos ecocardio y lo hacemos, pero no nos vale para detectar los coágulos en la aurícula. Claro, porque además ahí tenemos las costillas, tenéis que mirar entre costilla y costilla. Sí, pero sobre todo porque la imagen es muy pequeñita. Cuando te metes por el esófago, la aurícula está pegada al esófago, entonces es una maravilla porque se ve, pero claro, requiere ya sedación del paciente, un equipo especial. No es tan accesible tan rápido. No es tan accesible ni tan rápido, es más traumático, la sedación conlleva unos riesgos y bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento, pero quitarnos la arritmia no es tan fundamental. Eso ha cambiado mucho desde que yo empecé a trabajar hace 20 años ahora. Sí, casi igual lo más urgente quizás sea frenar la frecuencia, ¿no? Porque a lo mejor este paciente llega a 150, 160 latidos, entonces ahí hay que frenar ese corazón. Claro. Y luego hay otra parte fundamental para nosotros que es cómo tolera el paciente la arritmia dentro del diagnóstico. Si el paciente viene con buena tensión arterial, una frecuencia más o menos controlada y el paciente lo tolera bien, pues es que muchas veces no le hacemos nada, simplemente plantearnos la anticoagulación. Si el paciente viene chocado, viene hipotenso, sudoroso, acompañado de dolor torácico, cualquier cosa de esas, pues muchas veces usamos medidas agresivas para intentar quitar la arritmia, ¿no? Por lo tanto, para nosotros es importante el diagnóstico en sí de la arritmia y cuál es la situación clínica del paciente y cómo tolera esa arritmia para tomar decisiones. Pues si te parece, descansamos un momentito. Fenomenal. Con una canción que te traigo y nos vamos a poner después con el tratamiento para que para ayudar a nuestros pacientes. Escuchamos Sáname Jesús. Para sanarme, Señor. No soy digno de que entres en mi casa. Te necesito, Señor, tan grande es tu amor. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Solo si tú quieres. Sáname, Jesús. En ti confío porque tú eres mi esperanza y yo en ti confío porque me basta tu gracia y yo en ti confío porque tú nunca me fallas. Si estoy en el suelo, siempre me levantas. No me rendiré jamás porque yo sé que vale la pena luchar, pero esta vez voy de rodillas a tus pies. Solo si tú quieres. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Solo si tú quieres. Sáname,
Solo una palabra tuya basta. Pues seguimos en Radio María, en el programa Para que tengan vida. Les habla Alicia Lois y hoy me acompaña Alfonso Marcos Sanz, el doctor médico de familia y jefe del servicio de urgencias del Hospital de San Chinarro de la Moraleja, en Madrid. Y estamos hablando de la arritmia más prevalente, la alteración del ritmo del corazón más frecuente, que es la fibrilación auricular. Hemos hablado ya del diagnóstico, de la clínica, y ahora ya nos vamos a centrar un poquito en los pilares del tratamiento, que como decía Alfonso, son 3 sobre todo. Claro, o sea, el tratamiento de la fibrilación auricular es decidir si quitamos o no la arritmia, controlar la frecuencia del corazón, si no quitamos la arritmia, y la anticoagulación. Y vamos a empezar, si te parece, por la anticoagulación, porque es lo más importante, como decíamos antes. O sea, claro, lo que de verdad produce morbimortalidad son esos coágulos que se forman y que salen del corazón. Por lo tanto, lo primero que nos planteamos los médicos ante una fibrilación auricular es: ¿tengo que anticoagular o no tengo que anticoagular? Porque no a todos los pacientes. No a todos los pacientes les anticoagulamos. Usamos una serie de tablas para calcular el riesgo que el paciente tiene para anticoagular. Como todo es medicina, hay casos en los que está clarísimo y que hay que anticoagular, otros en los que está claro que no hay que anticoagular, y luego hay un grupo ahí intermedio pues que hay que hablar con el paciente. Hay que ir a las tablas, hay que hablar con el paciente. Claro, y hay que individualizar el caso con otra serie de datos y de factores que pues hay gente a la que no se la puede, aunque médicamente se le podría anticoagular, pero no se la puede anticoagular pues porque no tienen un buen control, porque es una medicación que hay que tomarse de forma regular, la dosis indicada, no es un paracetamol que digas, bueno, cuando hoy me lo tomo, duela, mañana no, me paso de dosis, no me paso de dosis. Es sobre todo si hablamos del Sintrón, que es el que seguimos usando más frecuentemente, es un fármaco complejo que hay que controlar mucho, que las dosis además no son estándar, no es un comprimido cada 24 horas todos los días, pues el que lo esté tomando lo sabe, que me dan una hojita donde pone hoy tomo un cuarto, mañana medio, pasado descanso, al otro 1, porque me voy a controlar al centro de salud. Claro, es un fármaco que tiene un rango terapéutico muy estrecho. Entonces, si estamos por debajo del rango, no nos vale, no nos anticoagula, y si estamos por encima, pues tiene más riesgo de que tengamos una hemorragia. Está afectado mucho por otros medicamentos, por alimentación. Sí, ahora hablamos de los alimentos que lo afectan. Que hay que... Bueno, que es una decisión importante a tomar y que hay que hablarla con el paciente. Pero tendríamos en el tema de la anticoagulación como tres patas, tres fármacos, así que usamos, bueno, 3 grupos de fármacos más bien. Sí, usamos las heparinas de bajo peso, que es esas que nos pinchamos en la tripa cuando nos partimos una pierna, nos ponen una escayola y no vamos a estar inmovilizados, pues nos ponen la heparina. Para la fibrilación auricular también nos vale. Nosotros la usamos sobre todo cuando viene un paciente con una fibrilación auricular, decidimos que podemos quitarle la arritmia y se la quitamos, le ponemos durante unos días heparina, porque no merece la pena iniciar el proceso de la anticoagulación oral, se pone heparina, dosis anticoagulantes, para intentar evitar que esa aurícula, que aunque la hemos recuperado, pero siempre queda como un poco atontada, un poco aturdida, hasta que recupera su funcionalidad normal, pueda formar trombos. Eso no todo el mundo lo hace, ya te digo que es que en medicina, como no tenemos... a mí sí me gusta hacerlo, porque creo que ponerte un pinchazo en la tripa de heparina durante unos días no tiene... Merece la pena. Merece la pena, y si se te va un bolo a la cabeza, pues la cosa sí que no merece la pena. Que en este caso sería dosis más altas que las que te pones cuando tienes Claro, no es una dosis preventiva, sino es una dosis ya ajustada al peso. Anticoagulante, hay que ajustarlo al peso, y dependiendo del fármaco que uses, porque dentro de las heparinas hay varias, pues se pone cada 24 horas o cada 12. Luego tenemos el más frecuentemente usado, que es el Sintrón. Sí, en Sudamérica o Estados Unidos usa mucho la warfarina. Yo tengo alguna paciente que ha venido y si nos están escuchando de allí, es parecido al Sintrón. Warfarina o Sintrón, que se hace en Okumaron. Estos son los que tienen... Claro, ese es el más usado, es un fármaco bastante antiguo ya, muy conocido, muy controlado. De hecho, yo creo que cuando yo empezaba lo controlaban los hematólogos, ahora lo controláis los de familia sin ningún problema. Sí, las enfermeras. Claro, que ya incluso se controla con un coagulcheck como el del... un como el azúcar. En el dedo, como el azúcar, ¿no? Que antes había que hacer una extracción de sangre. No, en el dedo. Era mucho más complejo. Lo hacemos en el centro de salud. Claro, ahora ya es mucho más, pero eso requiere unas visitas
frecuentes a tu médico, un ajuste de dosis y, bueno, pues tiene como o sea, yo creo que si tu médico te pone Sintrom no te lo tienes que dudar, te lo tienes que tomar, o sea, yo creo que es de esas cosas en las que yo creo que en todo hay que hacer caso al médico, pero en esto más, o sea, lo que te estás jugando es un ictus fundamentalmente y no es un juego. Puedes ir desde morirte a quedarte con lesiones para el resto de tu vida, quedarte dependiente y... Es un tratamiento preventivo, es verdad que no le va a curar nada, pero le va a prevenir muchos disgustos. No cura nada, tú no notas nada, dices, no sé para qué me tomo esto, si lo único que me trae es complicaciones, pero merece la pena, ¿vale? Efectivamente. El riesgo es eso, que la sangre no coagula y entonces hay que tener cuidado con... Caídas. Hay que tener cuidado con caídas, hay que tener cuidado con heridas, hay que decírselo siempre que voy al médico, al dentista, a cualquiera que pueda hacerme la más mínima intervención que me pueda hacer sangrar. Cuando me sangra la nariz, pues a lo mejor acabo en el hospital porque simplemente con un taponamiento sencillo no para. Bueno, normalmente los enfermeros lo controlan bastante bien. Si el paciente va bien, pues una vez al mes. Si va regular, pues a lo mejor hay que citarle en 10-15 días. Pero es verdad que hay que tener un poquito de cuidado con los alimentos con los alimentos que pueden alterarlo. No es que se tenga que dejar de tomar, por ejemplo, las acelgas o los piñones o el brécol, sino que no se puede uno poner a comer acelgas durante una semana entera porque ha hecho la cosecha, porque eso le puede alterar. Pero si tú normalmente en la dieta tienes que regularmente una vez al mes comes ese tipo de cosas, pues su Sintrom se ajustará a lo que tú haces, a tu vida. Claro, si de repente hay un antibiótico o un antiinflamatorio que lo altera, pues es verdad que a lo mejor el médico te puede decir, pues mira, este es el que mejor va, ¿no? Por ejemplo, el diclofenaco altera menos el Sintrom que otros antiinflamatorios. Sí. Entonces hay que avisar, hay que hacer los controles y tener una dieta variada, pero habitualmente pero no hacer maratones de lo mismo. De lo mismo, sí. De la cosecha del kiwi, que también lo altera, o espinacas, acelgas, pues ya lo... Las fresas. Las fresas. Todo lo que tenga vitamina K. Claro, efectivamente, porque la vitamina K es, digamos, el antagonista del Sintrom. La remolacha, el repollo, los espárragos, la lechuga romana, el brócoli, el perejil. Bueno, el perejil, a ver, para aliñar una salsa no pasa nada. Las espinacas, pues eso, no estar una semana comiendo espinacas, ¿no? Acelgas, col rizada, lombarda, coles de Bruselas, ciruelas pasas, piñones, el kiwi, los higos. Y eso, pues esos son los alimentos así más que pueden alterar más. Y luego... sujeto a interacciones farmacológicas, o sea, a preguntar al médico. Si hay que tomar un antibiótico, hay que tomarlo. Lo único que a lo mejor en el siguiente control de Sintrom, pues hay que ajustar, porque puede haber un problema. Lo que decía Alfonso, posibles sangrados, pues a lo mejor una cepillada dental muy, muy intenso, una limpieza de dientes del dentista de boca, pues hace que sangren un poquito las encías. Si se queda ahí no pasa nada. Pero se puede hacer ejercicio, se puede viajar. Claro, evitar deportes de contacto. A lo mejor el rugby no es lo mejor. Claro, efectivamente, eso estaba pensando. Que yo el día que me tenga que anticoagular tendré que dejar de jugar al rugby. Sí, pues pero o sea, deporte y fibrilación auricular son perfectamente compatibles. Sí. O sea, de hecho, normalmente les viene bien. De hecho, es bueno, claro. O sea, para todos es bueno el deporte, pero para estos pacientes más todavía hay que mantener ese corazón lo más en forma posible. Por lo tanto, no hay que dejar de hacer ejercicio porque nos va a venir bien. Lo único que hay que evitar son deportes de riesgo, de contacto, en los que te puedas dar un golpe y que tengamos un problema. Un sangrado. Y luego también evitar bebidas alcohólicas, no había dicho. También cuidado con los productos de herbolario, que a veces no sabemos los médicos lo que están tomando, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor hay ciertos momentos que hay que retirar el Sintrom, pues por ejemplo para hacer una colonoscopia si le van a quitar algún pólipo, es posible que le quiten un pólipo, ¿no? O una extracción dental, o pues eso, alguna intervención que no... Esto para los médicos de familia también, yo ahora lo digo desde aquí porque a mí me vino muy bien, la Sociedad Española de Cardiología tiene una aplicación médica que se puede ver tanto en el móvil como en la web, no sé si la conoces tú, la de QX App. Tú pones en el buscador QX App. Y es verdad que está muy bien porque te pone, tú marcas la edad, si el paciente tiene un ictus previo, si está también con adiro, con un antiagregante, qué anticoagulante usas, qué tipo de cirugía es, si es urgente o no es urgente. Y entonces te va marcando la pauta y entonces te sale la hojita, ¿no? Pues retirar el Sintrom o lo que es tantos días. No hace falta tomar heparina, ponerse heparina, o si hace falta, o riesgo de sangrado tanto.
se volverá a tomar el Sintrom a las 24 horas de acabar la intervención. Eso es. Entonces te lo indica exactamente, porque claro, es imposible saber Toda la variabilidad, toda la de variabilidad situaciones. de intervenciones que puede tener el paciente, si es una revisión de la vejiga, si es de una cirugía abierta. Entonces, esto está muy bien porque no se puede uno saber todo, pero se busca donde ya lo han hecho los expertos cardiólogos para mirarlo. Seguíamos con los anticoagulantes. Sí, y además del Sintrom. además del Sintrom, en los últimos años han aparecido anticoagulantes nuevos que van por la coagulación tiene diferentes vías por las que actúa, pues estos actúan por una vía diferente. El problema de estos anticoagulantes nuevos es que son caros y la administración los tiene un poco controlados. Os obligan a los médicos de familia a justificar mucho su uso, ¿no? Sí. La verdad es que... Sí, eso lo lleva a inspección. Bueno, a ver, el paciente lo puede pagar. Claro, el paciente lo puede pagar. De forma financiada, pues solamente está en ciertos casos. Entonces, Claro. bueno, pues eso se valoraría con el paciente Claro. y en cada situación. Bueno, pues no nos vamos a meter mucho en eso, pero es de esas cosas que la sanidad debería de revisar. Efectivamente. Porque su utilidad es realmente diferenciadora. Seguramente pronto pues se vaya retirando cada vez más el Sintrom y se vayan poniendo estos fármacos más. Pues sí. Como pasa con todo en medicina, que pagamos otras cosas y estos fármacos sí. no. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí que... Se pagan muchas cosas que nosotros, Alfonso y yo, no pagaríamos. Efectivamente. Y se dejan de pagar otras muchas que no entran. Por ejemplo, el Cariban, que es un medicamento que las embarazadas solamente pueden tomar para las náuseas en los embarazos. Este medicamento no hay otro, no, o sea, da igual que diga marcas porque no hay otra opción. Y esto no está financiado. Yo llevo fatal. Entonces, no lo entiendo. Pero bueno, pues esto pasa un poco parecido. O sea, os entendemos. A los pacientes que os lo tenéis que pagar, que os entendemos. Y bueno, pues a lo mejor con el tiempo es que, van cambiando yo los lo criterios. entiendo a la administración. O sea, el Sintrom vale 3 euros, creo que es. Claro, es baratísimo. Nada, no llega ni al euro. Y esto estamos hablando de 100 y pico euros. Claro. Es verdad que la diferencia es mucha, pero la diferencia en calidad de vida para el paciente también la es. Entonces, sí. A ver, entendemos que la administración es gestora de los bienes de todos y... Ya. Podríamos recortar otra cosa, pero vamos a seguir hablando. Vamos a seguir. Estos nuevos anticoagulantes... Que me caliento. Estos nuevos anticoagulantes sí. Son muy útiles porque además no necesitan hacer el control es. que tiene que hacer el Sintrom, ¿no? Eso es, sí. Se toman y ya está. Se toman y ya está. Es como un fármaco mucho más sencillo. Las complicaciones que tienen son menores. El riesgo de sangrado también es menor. Hablando desde el punto de vista mío de la urgencia, tienen una parte peor que el Sintrom. Y es que es mucho peor, cuando hay una hemorragia que no se controla, es mucho más difícil de controlar que el Sintrom, que le pongo la vitamina K y lo tengo solucionado. Claro, el Sintrom tiene como un antídoto, digamos, como si fuera un veneno, pues tiene un antídoto, está pasado, se va a desangrar, pues vas a urgencias, te ponen un pinchacito y se acabó. Pero estos no. También es verdad que es que yo creo que no he visto una hemorragia que me ponga en riesgo la vida del paciente con los nuevos anticoagulantes. Si se ajustan bien por la función renal, tal. Bueno, tienen el riesgo pues del abuso, del que se toma más dosis de los que deben, ahí puede haber alguna complicación en ese sentido, pero te digo que yo en mis años de experiencia desde que existen, que ya vamos, yo creo que como para 10 deben de llevar funcionando, todavía no he visto ningún caso en el que me haya visto complicado por una hemorragia por los nuevos anticoagulantes. Bueno, pero bueno, en cualquier caso, o sea, yo me quedaría con que la decisión de anticoagular es una decisión que te tiene que proponer el médico, pero que hay que hacerle caso. O sea, que de verdad que merece la pena, aunque te complique la vida, pero sí que los médicos debemos de consensuarlo con el paciente, porque hay muchos factores más allá de los meramente clínicos que pueden hacer el que merezca la pena o no merezca la pena anticoagular y dependiendo de muchos factores, pero que es una cosa para sentarte con tu médico y decidirlo, y una vez decidido, adelante con ello, ¿no? Luego, ya esto sería más para especialista, pero algún paciente de los que nos está oyendo a lo mejor ha dicho, pues a mí me hicieron una intervención quirúrgica, ¿no? En la orejuela izquierda o una ablación. Claro, o sea, a ver, el tratamiento se basa en los 3 pilares que hemos dicho: control del ritmo, quitar o no la arritmia, que lo mismo, es una decisión que hay que tomar pensando en muchos factores diferentes. Yo, si tuviera 85 años, hiciera una vida sedentaria, de levantarme por la mañana, salir a echar una partida, ir a la compra y volver a casa, pues me quedaría con mi fibrilación tan feliz y contento. Eso es. Si eres una persona más joven, con una vida muy activa, con una actividad deportiva, con tal, pues igual me planteo hacer
varios intentos de quitar la arritmia, ¿no? La arritmia la podemos quitar fundamentalmente de dos maneras, o con fármacos o con un golpe eléctrico, con una desfibrilación sincronizada, ¿vale? Dormimos al paciente y le damos una descarga eléctrica que tiene que caer en un punto concreto del electrocardiograma para que eso hace como que resetea, es como cuando apagamos el ordenador y lo volvemos a encender, pues apagamos el corazón y el corazón vuelve a arrancar y suele volver a arrancar ya en un ritmo normal. Entonces, eso se puede hacer con medicación o con un choque eléctrico. Pero lo importante es tomar la decisión de en qué pacientes merece la pena hacerlo y sí, seguramente y muchos pacientes que tienen una FA no están con antiarrítmicos. Claro. En la urgencia, pues solemos revertir al que, como te decía antes, al que además de la fibrilación lo tolera mal, viene hipotenso, viene con dolor torácico, viene con una angina de pecho. En esos merece la pena que en la propia urgencia los revirtamos. En otros casos lo que hacemos el diagnóstico, no tenemos claro el tiempo de evolución, cómo está, tal. Lo anticoagulamos porque para revertirlo sí que conviene estar anticoagulado y el cardiólogo es el que toma la decisión de si merece o no la pena revertirlo, ¿vale? Si decidimos que no merece la pena revertirlo y que nos quedamos con la arritmia, que a mí me gustaría insistir en eso, en que tener la arritmia no pasa nada por estar con esa arritmia, o sea, no, lo que hay que controlar es los factores de riesgo, que es el riesgo de coagulación, ¿no? Lo que hay que controlar es la frecuencia del corazón. Y para eso vamos tenemos, a hablar del control de la frecuencia. Claro, para eso tenemos diversos fármacos. Pues desde la digoxina clásica de toda la vida, pero que deberíamos de dejarla simple y llanamente para... La digoxina es un fármaco que controla muy bien la frecuencia del corazón, pero solo la controla en reposo. Por tanto, no nos es útil para gente con vida activa, porque cuando yo salgo a dar un paseo, mi corazón se va a taquicardizar porque la digoxina ahí no va a ser capaz de controlarlo. Por tanto, deberíamos de dejarlo reducido para esos pacientes que no tienen una vida activa. Y luego podemos usar beta-bloqueantes, podemos usar calcio-antagonistas. Pues hay una serie de fármacos que en función de si el paciente es hipertenso o no lo es, de cómo lo tolera o cómo no lo tolera, depende de una serie de factores, de si tiene una cardiopatía isquémica asociada o no la tiene. Que le irán muy bien los beta-bloqueantes. Claro, los beta-bloqueantes que seguro que los pacientes tienen alguno que acabe en LOL. Sotalol, carvedilol, bisoprolol, todos estos, atenolol, esos son los beta-bloqueantes. Claro. Seguro que tienen alguno para frenar su corazón. Los intentamos evitar en diabéticos, por ejemplo, porque hacen que no aparezcan los síntomas de la hipoglucemia, entonces los solemos evitar. En pacientes con insuficiencia cardíaca, pues también, dependiendo del origen de la insuficiencia cardíaca, hay que pensárselo o no. Pero bueno, es simplemente una pastillita más, que el médico decidirá cuál de las líneas de tratamiento es la correcta, pero lo fundamental es tener al paciente por debajo de los 100 latidos por minuto, ¿no? Entonces, esas son las tres patas del tratamiento. El 90% de los pacientes con medicación conseguimos los objetivos buscados. Bien controlar el ritmo, bien controlar la frecuencia y mantenerlos anticoagulados. Hay pacientes muy rebeldes y que con medicación no conseguimos, que a veces hay que hacer un cateterismo, hacemos una ablación o incluso se puede llegar a tener que hacer cirugías abiertas y en aurículas muy dilatadas hacer un recorte de la orejuela o hacer una reducción del tamaño, pero eso ya son casos poco frecuentes, gracias a Dios, y que bueno, yo creo que no es el tratamiento estándar. El tratamiento estándar es farmacológico y con eso la mayoría de pacientes van a estar perfectamente controlados. Pues yo creo que con esto ya nos lo llevamos a casa. Para tranquilizarlo, primero lo que tú decías, que es una arritmia con la que se puede vivir, que si notan los síntomas, evidentemente... Que se puede vivir y vivir bien. Y vivir muy bien, que habrá que tomar algunas medidas para evitar consecuencias que, bueno, pues por prevención, y que si tienen síntomas, por supuesto que acudan a su médico, y que al ser y normalmente pacientes mayores de 65 años, y por supuesto si tienen diabetes, cardiopatía, hipercolesterolemia, obesidad, deberíamos hacer los médicos una auscultación de vez en cuando y por supuesto un electro. Eso es. Porque muchos pacientes están asintomáticos, ¿no? Y muchas veces los detectamos de una forma completamente casual, sin ninguna clínica. Si están muy malitos, por supuesto, acudir a urgencias donde médicos como Alfonso Marco pues les atenderán en esta situación.
El correo del paciente. Pues hemos recibido algunos correos. Nos escribía María Jesús, nos dice: tengo una hija de 33 años y ha hecho una vida más o menos normal, pero quiso ir al psicólogo y le han diagnosticado síndrome de Asperger y está ahora bastante cansada. Tiene 2 hijos pequeños y está embarazada del tercero. ¿Qué de hacer? ¿Cómo tratar esto? Como en esos años no había consultas de este tipo, estábamos perdidos. Gracias. Bueno, María Jesús, pues es frecuente que estas personas hagan una vida bastante normal. El síndrome de Asperger no hemos hablado de él, pero bueno, ya que nos lo preguntas, pues haremos algún programa más adelante. Es una de las formas que tiene el trastorno del espectro autista. Y bueno, pues es verdad que normalmente pueden hacer una vida muy normal y a veces tener un diagnóstico tardío. A veces estos pacientes se diagnostican porque diagnosticamos a sus hijos un autismo y entonces haciendo la historia a la familia pues nos damos cuenta de que los padres, alguno también podía tener este trastorno, ¿no? No es un diagnóstico fácil y hace unos años pues se sabía mucho menos que ahora. Así que me es difícil darte una respuesta porque cada persona es un mundo, pero dentro del Asperger, bueno, pues puedes encontrar asociaciones como la asociación. Bueno, te he mandado el correo para que veas la página web de la Asociación de Madrid, pero hay un montón donde hay más información y seguro que tu médico el médico de tu hija os puede explicar y también, por supuesto, el psicólogo. Pero vamos, muchos de estas personas hacen una vida completamente normal, simplemente tienen, pues eso, como otros tenemos otras cosas, una vida normal, ¿no? Dentro de su, bueno, pues incluso sin mucho sufrimiento, o sea que muy bien. Otra cosa es que a lo mejor está cansada pues porque tiene 2 hijos pequeños y está embarazada del tercero. A lo mejor eso no ayuda, ¿no? Eso afecta también, pero bueno, que te damos la enhorabuena por esos nietos que tienes y por tu hija, por supuesto, y que sigas escuchándonos y muchas gracias por escribir. También nos escribe Teresa y nos dice: muy buenos días, tengan todos los que están haciendo posible esta comunicación. Les agradecería que toquen el tema de los niños que mojan la cama, o sea, que se hacen pis dormidos, ya que soy una abuela preocupada por su nieto y quisiera, si es posible, ayudarlo con este tema. De antemano le doy las gracias y felicitarles por tan instructivo e interesante programa. Dios y Mamita María les bendiga por siempre. Bueno, pues deducimos que Teresa nos escribe desde Sudamérica, o a lo mejor vive aquí. Te damos las gracias y por esta propuesta, Teresa, de la neurosis nocturna en los niños. Es verdad que tampoco hemos hecho este programa, pero te he mandado el enlace de mis predecesores en el programa, Sara Sirven y Adolfo Sequeiros, que el día 10 de enero de 2017, lo estuve buscando, hablaron de este tema, ¿vale? Para que lo puedas encontrar. Lo tienes ahí, que te lo he mandado. Hay más correos, pero no nos daría tiempo. Les he contestado personalmente y nos vamos a ir ya. Como siempre, ya sabes, Alfonso, que acabamos siempre con lo que más nos gusta, con la oración de los niños. Hoy nos la mandan las hermanas Teresa, que tiene 8 años, y Blanca, que tiene 5. Señor, te pedimos por los que están en el hospital, los que están enfermos y por las familias y por la iglesia y por los que pasan un tiempo mal y por la paz en el mundo. Por los que se han muerto, por los pobres, por los que están solos, los que sufren y por los que no te conocen. Amén. Muchas gracias, Alfonso, por habernos acompañado. Muchas gracias, José Luis, desde el control. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alicia. Es un privilegio poder venir aquí. Muchísimas gracias. Un lujo aprender siempre contigo. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, en 2 semanas, el lunes de 12:30 a 1:30 del mediodía, 11:30 en Canarias. Y les recordamos que pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es paraquetenganvida@radiomaria.es. Como les decíamos, también pueden escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast en la web de Radio María.
Y también pueden pedir un audio del programa aquí a Paseo Lanceros 2, primera planta de Madrid. También llamando el teléfono de atención al oyente, que es el 91 822 8010, que les atenderán nuestros voluntarios y periodistas. Les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga. Así concluye Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois.